Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene? El profeta Daniel, hermano. Dice la palabra del Señor. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Bueno, vamos a orar, hermanos. Ayúdame a orar junto conmigo. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos da de poder, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra, Señor, para ser instruidos por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que me ayudes, que me guíes. Realmente, Señor, tendría que ser un temblor para todos nosotros los que predicamos tu palabra, Señor, pararnos en un púlpito y predicar algo tan eminente que es tu palabra, Señor. Pido que me ayudes, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? De verdad, hermano, que el nerviosismo y el temblor no se quita. No se quita, hermanos, cuando uno va a predicar o cuando uno va a ministrar la alabanza, hermanos. En lo personal, siempre anda uno temblando, hermano. Pero bueno, siempre con la gracia del Señor, amén, hermanos. Pedimos al Señor que nos ayude. Sé, hermano, que muchos de nosotros hemos escuchado mensajes precisamente sobre este verso, ¿verdad? Y quizá al leerlo, hermano, bueno, pues usted va a recordar algunos mensajes que a través de los años usted ha escuchado, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordar la palabra del Señor, amén. Meditando en este pasaje, hermano, realmente el centro del mensaje que el Señor puso en mi corazón hablar el día de hoy, hermano, un poco, ¿verdad? Es enfocar, hermano, la llegada de Daniel a Babilonia. Más que nada es enfocar la prueba que comenzó a vivir Daniel con la llegada de Daniel a Babilonia. Si le podríamos llamar algún tema, así le pondríamos, ¿verdad? La llegada de Daniel a Babilonia. Este libro de Daniel, hermano, se cree que se escribió entre el año 650 y 530 antes de Cristo. El libro de Daniel, hermano, como algunos eruditos lo llaman, le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, ya que tiene algunas similitudes con Apocalipsis. Daniel abarca, hermano, entre 60 y 70 años, donde prácticamente fue el periodo que duró la cautividad. Un periodo que Jeremías habló, profetizó, ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 10, cuando dice, cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré. Más o menos ese periodo abarca este libro de Daniel. Cuando nosotros leemos, hermano, el libro de Daniel, la palabra del Señor nos resalta algunas cosas que nosotros debemos de considerar como un ejemplo para nuestra enseñanza. Fíjese bien, como un ejemplo para nuestra enseñanza. Número uno, este libro, hermano, en este primer capítulo 1, que tiene 21 versículos, resalta las duras pruebas que vivió Daniel. Cómo empezó él a vivir unas pruebas duras, hermano. Pruebas que experimentó desde muy joven. Y a través de toda su vida él siguió experimentando pruebas difíciles. Número 2, este libro resalta no solamente las pruebas que él empezó a vivir, hermano, sino también la vida piadosa de él, la vida de oración de Daniel, la vida dedicada de Daniel al Señor. Era una vida muy consagrada, una vida muy dedicada. Número 3, este libro resalta la sabiduría que tenía Daniel, y que esa sabiduría que él tenía, él siempre, hermano, le dio la gloria a Dios, siempre.
En todo momento, hermano, cómo llegó, cómo Dios lo empezó a usar, siempre, hermano, Él le dio la gloria al Señor. Número 4, este libro resalta que a pesar de las duras pruebas que vivió, Daniel siempre, hermano, en toda su vida se mantuvo fiel. Venía una prueba, venía otra prueba. Circunstancias bien duras que vivió, él se mantuvo fiel. Las pruebas que vivió Daniel, hermano, no lo movieron. La verdad que no lo movieron de hacer algo en contra de su devoción que tenía hacia Dios. Él tenía mucha firmeza, tenía una integridad hacia el Señor, tenía un carácter. Y aunque vinieron pruebas difíciles a la vida de él, hermano, eso no lo movió. Algunas cosas que él vivió, él no las pudo evitar, pero su devoción estuvo intacta, no lo movieron hacia esa devoción que tuvo al Señor. Y cuando fue uno de los hombres más poderosos de Babilonia, que fue un legislador, tampoco lo movieron, ¿verdad? Ni tampoco cuando llegó aquí, en este caso, cuando llega a Babilonia como cautivo, ¿verdad? No lo movió su devoción a Dios. Entonces, sabemos, hermano, que las pruebas, hermano, que vienen a nosotros, pues traen un propósito que a veces nosotros no entendemos, no asimilamos, pero que eso, hermano, no nos mueva de nuestra devoción, de nuestra dedicación que tenemos que tener al Señor, porque en el transcurso del mensaje vamos a ver cómo Dios, hermano, respalda la fidelidad de sus siervos. Entonces, este libro de Daniel, hermano, nos enseña que ante las pruebas que él vivió no lo movieron de hacer algo en contra de la devoción que él tenía hacia Dios. Nos enseña cómo alguien que sirve a Dios, hermano, en todo momento ha de mostrar con su vida fidelidad, devoción. Algo, hermano, que para Daniel no era negociable. Nos muestra este libro, hermano, que Daniel era un verdadero siervo, que en todo tiempo, fíjese bien, en todas circunstancias, y estuviera donde estuviera, no importa, estuviera donde estuviera, pasara lo que pasara, él era fiel al Señor, servía al Señor con fidelidad. ¿Por qué? Porque de repente, hermano, usted va a encontrar con personas, ¿verdad?, que de repente quieren ser cristianos por temporadas, y eso no se puede hacer así. Personas que quieren ser cristianos cuando le dan un ticket, ¿verdad? Ore por mí. Cuando van a ver a un juez, cuando andan buscando trabajo, cuando tienen un problema. No, hermanos, es en todo tiempo. ¿Cómo podemos, hermanos, dividir este capítulo 1, que tiene 21 versículos? Bueno, desde el verso 1 hasta el verso 2, vemos en qué condiciones llega Daniel a Babilonia. Desde el verso 3 hasta el verso 7, a Daniel y a sus amigos le quieren cambiar su forma de pensar, ¿verdad?, su identidad, su forma de ver las cosas. Número 3, desde el verso 8 hasta el verso 9, Daniel propone no contaminarse, y aquí vemos su integridad, vemos su carácter, que va a ser probado, hermanos, amén. Y número 4, desde el verso 10 hasta el verso 21, vemos cómo Dios respalda la fidelidad de un hombre, hermano, que es íntegro, que se decide en servir al Señor, no importando dónde, no importando las circunstancias que vive, no importando las pruebas que vive, hermanos. Dios respaldó la fidelidad de Daniel. Y mire cómo comienza el versículo 1. Amén. Dice en el reinado, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó, fíjese lo que es el Señor, ¿verdad? Y el Señor entregó a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Una triste noticia que estamos viendo aquí, hermano, que Dios permite, ¿verdad? Bueno, lo primero, hermano, que hace mención este texto 1 es que todo esto que está narrando sucedió en el reinado de Joacín, rey de Judá. Y la escritura, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 24, del verso 1 al 3, hace mención que Joacín, hermano, hizo lo malo. Eso era algo muy regular, hermano. Muy pocos reyes hicieron lo bueno delante del Señor.
Pero Joacim, hermano, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, aunque Joacim, hermano, fue hijo de Josías, Josías fue un buen rey, fue un rey que hizo reformas. Joacim no. Josías hizo reformas. Fue un reformador donde en ese tiempo se comenzó a leer la palabra del Señor, donde en ese tiempo se comenzó a buscar el temor del Señor. Bueno, mientras Joacim fue hijo de Josías, que fue un buen rey, Joacim no, hermano, él no. Joacim fue un rey malo, hermano, fue un rey presuntuoso, abusador, fue un rey que en un momento lo puso Faraón, ¿verdad? Lo puso Faraón. Aunque Joacim significa el que Dios levanta, pero realmente lo puso Faraón, hermanos. La escritura en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 8, dice que hizo abominaciones. Y cuando la palabra del Señor habla de abominaciones, habla de idolatría, es decir, era muy idólatra este rey. Más adelante Jeremías, porque Jeremías profetizó en el tiempo de este rey, hermanos, en Jeremías capítulo 36, del versículo 22 al versículo 26, nos enseña que este rey Joacim no soportaba la palabra, hermano. Él no la soportaba, no la quería escuchar. Tanto, hermano, que en Jeremías capítulo 36, del verso 22 al verso 26, dice que quemó los rollos, que quemó la palabra que Dios le había dado a Jeremías. Agarró, hermano, y lo quemó. Ahí en Jeremías 36, capítulo 36, versículo 22 dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiente delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, no leyó ni todo, hermano, nada más 3 o 4 planas, ¿verdad? Lo rasgó el rey con un cortaplumas y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Es decir, le llevaron la palabra del Señor y él no soportaba escuchar. Agarró, lo cortó y lo quemó, hermano. Es decir, no soportó, hermano, lo que decía la palabra. Entonces, Daniel comienza diciendo, hermano, que en ese año de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Sabemos que este Joacim fue un rey malo. La palabra sitiar, hermano, que usa el texto, tiene que ver con que el rey de Babilonia vino con el propósito de combatir, de afligir, de ser hostil contra Judá, de arruinar, de destruir, de aprisionar, de conquistar. Ese era el propósito por el cual Dios permitió que viniera Nabucodonosor. Dios permite muchas cosas en la vida de nosotros. A veces son incomprensibles para nosotros. Amén. Ahora, este sitio que trae el rey de Babilonia ya había sido anunciado, hermano, cerca de 120 años antes con Isaías. Es decir, en el tiempo de Isaías, el Señor, hermano, el Señor ya estaba cansado de tanto sacrificio. Ya estaba cansado. El Señor en el tiempo de Isaías ya estaba cansado de tantos holocaustos. Si usted lee el libro de Isaías va a ver eso. Estaba harto de sacrificio, de carnero, de holocaustos. Estaba cansado ya de las fiestas solemnes que se habían convertido en rituales nada más y ya no tenía nada que ver con una verdadera adoración. En el tiempo del profeta Isaías, Dios les hace un llamado a Israel al arrepentimiento, hermano, y el pueblo no se arrepiente. Pasan cerca de 100 años y viene Jeremías, y Jeremías comienza a predicar, y mientras Jeremías lleva algunos años predicando, todo lo que Jeremías está anunciando en este versículo 1 de Daniel, se comienza a cumplir. Se comienza a cumplir. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que todo lo que el Señor, hermano, había venido anunciando a través de los años a Israel, si no se arrepienten, iba a mandar una nación cruel para ponerlos en disciplina, y eso es lo que precisamente está narrando aquí Daniel. Así es como comienza en este versículo 1 del capítulo 1.
¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que todo lo que el Señor dice, anuncia, por mucho tiempo, por medio de los predicadores, por medio de su palabra, aunque nos parezca mucho tiempo, hermano, todo lo que el Señor ha venido anunciando se va a cumplir. Todo, hermano. Todo se va a cumplir. Amén. Entonces, este texto, hermano, comienza con que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a Jerusalén y la sitió. Es decir, Daniel, hermano, se encuentra en una situación que él no buscó, pero Dios permitió. Él no buscó eso, pero Dios permitió. Daniel se encuentra en una situación que cambió su vida, porque hay noticias de repente que como que cambian nuestra vida, hermano. Amén. Que cambió su vida, mas sin embargo, aunque esto le cambió su entorno a Daniel, su relación con Dios quedó intacta. Quedó intacta. Es más, ¿sabe qué? Su consagración, su relación con Dios se hizo más fuerte. Se hizo más fuerte. Daniel, hermano, no dijo, Señor, ¿por qué? Señor, si yo te sirvo. No. Daniel, siendo llevado cautivo, entendió que quizás perdió materialmente, pero tenía lo mejor, hermano, su relación con Dios. Tenía lo mejor, su relación con Dios. Amén. Verso 2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, en base a la mala condición espiritual de cómo se encontraba el pueblo de Israel, hermanos, y que Dios ya no quería sacrificios sino obediencia, porque esa es la realidad, hermanos. Dios quiere obediencia. Amén. Dios quiere obediencia. Yo puedo aquí cantar y deshacerme, hermano, pero Dios quiere obediencia. Dios quiere santificación. Dios quiere cambios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, en base a la mala condición espiritual de cómo se encontraba el pueblo de Israel y que Dios ya no quería sacrificios sino obediencia, permite dentro de su soberanía que se lleven los utensilios sagrados a Babilonia. Hermano, el pueblo había puesto más su confianza en los utensilios, en el templo, que en Dios mismo. Fíjese bien. Qué tremendo, ¿verdad? Habían perdido el enfoque de este pueblo. Amén. Verso 3. Dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos. Mire, ¿sabe lo que significa Aspenas, hermano? Significa alguien que vigila para llevarlos a la suciedad o a la corrupción. Eso es lo que significa el nombre de Aspenas. Dijo, y el rey dijo a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. No cualquier persona, sino del linaje real de los príncipes. Verso 4, muchachos en quien no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, uno de los propósitos, hermanos, de buscar jóvenes con estas características era, como exponen algunos comentaristas, que cuando un rey, hermano, conquistaba otro reino, tomaban jóvenes príncipes, jóvenes de la realeza, y los adoctrinaban para que después estos sirvieran como intermediarios entre el rey conquistador y el pueblo conquistado, también para influenciar. Por tanto, a estos jóvenes tenían que cambiar de su cultura, su lengua, su mentalidad, su lealtad y su creencia, y adaptarlos a una nueva forma de vida.
a una nueva forma de vida. Es decir, con esto entendemos, hermanos, que el mundo tiene su adoctrinamiento, tiene su forma de ver las cosas, que por lo regular, hermanos, siempre va en contra de la palabra de Dios. Entonces toman estos jóvenes, hermanos, y buscan, ¿verdad?, jóvenes que no tuvieran tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Entendemos, hermanos, que los iban a adoctrinar, les iban a cambiar su mentalidad, les iban a cambiar su lealtad, querían cambiarle su lealtad, querían cambiarle su cultura, su creencia, y adaptarse a una forma de vida que va contraria en contra del Señor, hermano. Amén. Nosotros platicábamos con no sé si es hermano o no, platicábamos con una persona que decía: yo voy a la iglesia, pero yo voy a una iglesia donde tomarse dos no es malo. Fíjese la forma de adoctrinamiento, 5 cosas, hermano. Número 1, que no tuvieran tacha alguna, pues habla de testimonio. Número 2, de buen parecer. Habla de aspecto físico, pero también habla de la gracia, de una gracia que Dios da. Enseñados en toda sabiduría. Habla de que han sido instruidos, hermano. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Habla de obediencia, sumisos, sujetos. Este tipo de jóvenes los tenían que preparar. Es decir, el rey de Babilonia, hermano, no solamente tomó los utensilios del templo y los puso en el templo de su Dios, sino que también, como ponen algunos comentaristas, tomó los futuros siervos, a estos jóvenes, que algunos los traducen como niños. Algunas Biblias los traducen a estos como niños. Verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años, hermano. Ahora, para el que no tenga discernimiento, hermano, diría: pero qué bendición, ¿verdad? Vamos a comer comida de reyes. Para el que no tiene discernimiento, diría, como dicen actualmente los de la superfe, ¿no? Somos de reino, ¿verdad? Mas, sin embargo, para el que discierne las cosas del Señor, no siempre es así. Para el que discierne las cosas del Señor, sabe que no todo lo que le ofrecen viene del Señor. ¿Por qué? Porque esta comida seguramente, hermano, estaba dedicada a los falsos dioses, a los ídolos. La palabra criar que usa el texto, fíjese bien, hermano, la palabra criar, me llama la atención, hermano, como dice el verso 5: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase. Los criase, la palabra criar, hermano, en este texto, esta palabra hebrea tiene que ver con cambiar sus sentidos, tiene que ver con cambiar su forma de pensar, tiene que ver con hacerlos estimar las cosas que les iban a enseñar. Tiene que ver con hacerlos valorar lo que el rey les estaba dando. Tiene que ver con eso. ¿Sí me explico, hermanos? Verso 6. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Verso 7. A estos el jefe de los eunucos verso 7. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. ¿Qué significa Daniel, hermano? Pues significa Dios es mi juez,
¿Qué significa Belsasar? Significa guardián de los tesoros ocultos de Bel, o Bel protegerá. ¿Qué significa Ananías? Ananías significa la gracia de Dios. ¿Qué significa Shadrach? Significa inspirado por el sol. ¿Qué significa Misael? Misael significa el Dios fuerte. ¿Qué significa Mesac? Mesac significa el Dios Venus. ¿Y qué significa Azarías? Significa el Señor en una ayuda. ¿Y qué significa Abednego? Significa el siervo del fuego iluminado, o el siervo de Negod. Imagínense, hermano, cómo les cambiaron el nombre, ¿verdad? Para cambiarle su forma de pensar. En vez de Ananías, hey, tú inspirado por el sol, ven. Fíjese cómo le cambiaron el nombre, ¿verdad? Oye, tú, ven, te protegerá. Por 3 años, hermano, por 3 años. Por 3 años. ¿Cuál era el propósito de traer a estos jóvenes, hermanos? Pues, repito, cambiarles su forma de pensar, cambiarles su devoción, darles un adoctrinamiento que los iba a llevar ¿a dónde? A la ruina espiritual. Mas, sin embargo, estos jóvenes, hermanos, no usaron como pretexto su juventud, sino ¿qué hicieron? Verso 8. ¿Lo tiene? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es decir, a pesar, hermano, de las circunstancias que estaba viviendo Daniel, ¿sabe qué, hermano? Daniel se mantuvo, ¿cómo, hermanos? Fiel. Daniel con sus amigos fue llevado cautivo. Eso no lo pudo evitar, porque hay cosas, hermano, que tú no vas a poder evitar. No lo vas a poder evitar, hermano. Hay cosas que vas a enfrentar, hermano, que tú no quieres, pero no lo vas a poder evitar. Y cosas que te van a doler quizá. Cosas con las cuales tú vas a tener que enfrentar. ¿Cómo? Siéndole fiel al Señor. No perdiendo tu devoción al Señor. Daniel no pudo evitar, hermano, ser llevado cautivo. No pudo, él no pudo hacerlo. Daniel se enfrentó, hermano, como ponen algunos comentaristas, al secularismo. Y él no pudo estar en medio de esas condiciones. Daniel se enfrentó a duras adversidades. Eso no lo pudo evitar, mas sin embargo, tenía una prioridad él. ¿Cuál era? Dios. Daniel con esto nos enseña que la devoción de un cristiano no es negociable. Aunque estés en una prueba, aunque haya cosas que tú no vas a poder evitar, aunque haya cosas con las que tú te vas a enfrentar, cosas, hermano, que vas a sentir dolor quizá, cosas que tú no quieres vivir, que tú no quieres experimentar, cosas que todos los cristianos vivimos. Pero él tenía una prioridad. ¿Cuál era, hermanos? Dios. Es decir, yo no puedo evitar que me llevaran cautivo, no puedo evitar eso. Que me cambiaran el nombre. Pero hay una prioridad que tenía él. ¿Cuál era? Dios. Y esto nos enseña, hermano, que la devoción de un cristiano no es negociable. Nos enseña, hermano, que la devoción de un cristiano es importante. Estés en una prueba, en un tiempo difícil, en un mundo, hermano, donde siempre va en contra de la palabra de Dios. La devoción de un cristiano es importante. Es decir, en ese capítulo 1 de Daniel, hermano, fue el comienzo de muchas pruebas que él comenzó a vivir. El comienzo. Me hice cristiano, Dios me salvó, y empieza un camino de pruebas, hermano. Y entro a una prueba y viene otra, y salgo de esa y viene otra, y salgo de aquella y viene otra. La vida del cristiano, hermanos, es la vida del sufrimiento. Las marcas del cristiano son el sufrimiento, hermano.
Pero hay algo que el cristiano tiene que cuidar a través de su vida cristiana, no por temporadas, hermano, no, sino siempre su devoción con Dios. Eso no es negociable. Entonces, en este capítulo 1, lo que hemos visto hasta ahorita fue el comienzo de muchas pruebas que él vivió, pero siempre tuvo intacta su devoción a Dios. Mire, hermano, tanto que Ezequiel, contemporáneo de Daniel, lo nombra, porque fue contemporáneo de Daniel. Ezequiel lo nombra. Algunos comentaristas ponen a Daniel, que fue llevado en la primera deportación a Babilonia, y Ezequiel en la segunda deportación. Recordemos que la conquista de Jerusalén fue un proceso. Ezequiel 14:20, mire, vamos a Ezequiel 14:20. ¿Lo tiene, hermanos? Ezequiel 14:20. Dice: y estuvieron en medio de ella, ¿quién, hermanos? Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Fíjese que lo que está diciendo Ezequiel, bueno, Dios a través de Ezequiel. Si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarán hijo ni a hija, ellos por su justicia, por su santificación, por su fidelidad, librarán solamente sus propias vidas. Está hablando de unos juicios del Señor ahí que está nombrando. ¿Cuál es el contexto de Ezequiel? Ezequiel está en Babilonia cautivo, hermanos. Está cautivo. Ezequiel está dando un mensaje a los judíos que están en Babilonia, porque los judíos de Babilonia se querían regresar. Y Ezequiel dice: no se regresen, porque el Señor ya se fue del templo. Es decir, mientras que Jeremías está predicando en Judá, a los que están en Jerusalén, Ezequiel está en Babilonia dando palabras. Mira la misericordia del Señor, hermano. Dios es bueno, hermanos. Porque por un lado Jeremías está predicando en Judá, hermanos, y por otro lado Dios levanta a Ezequiel en los cautivos, predicándoles a ellos. ¿Cómo Dios es bueno, hermano? Ahora, lo interesante es que Ezequiel, siendo contemporáneo, es decir, vivió en el mismo tiempo que Daniel, Ezequiel nombra a Daniel. Lo nombra, es decir, Ezequiel reconoce que Daniel, frente a la adversidad, se ha mantenido fiel a través de los años. Y Ezequiel, ¿sabe qué, hermano? Lo está, ¿qué? Mirando. Porque son contemporáneos. Lo está mirando. Ezequiel sabe que Daniel fue llevado cautivo como él, sabe que le cambiaron el nombre, sabe que lo trataron de adoctrinar, mas sin embargo sabe que Daniel se mantuvo fiel a Dios. Y lo está viendo, porque son contemporáneos. Es que vemos aquí, vemos que era tan visible la fidelidad de Daniel, porque la fidelidad de un cristiano, hermano, se tiene que ver. No es que Dios conoce mi corazón, sí, Dios conoce tu corazón, pero ¿qué hay en el corazón? No tienes amor, me estás juzgando. No, tus frutos dicen mucho. Los frutos. ¿Me explico, hermanos? Los que vemos aquí, vemos que era tan visible la fidelidad de Daniel que Ezequiel lo nombra. Fíjense bien, Ezequiel nombra a Noé, pero Ezequiel nunca vio a Noé. Lo conoció a través de la escritura. Ezequiel nombra a Job, pero nunca conoció a Job. Lo conoció a través de qué, hermanos? De la escritura. Pero Ezequiel nombra a Daniel, pero a él sí lo miró. Este hombre es fiel. Este hombre está pasando pruebas y es fiel. Este hombre lo llevaron cautivo y se mantuvo fiel. Mire, el Señor a través de Ezequiel lo nombra. Es más bien, el Señor a través de Ezequiel lo nombra. Lo nombra. Que Daniel, hermano, estuvo en un lugar donde no quería estar.
Estuvo en unas condiciones que no quería estar, pero eso no cambió su devoción al Señor, su fidelidad al Señor. ¿Qué representa Noé, Daniel y Job? Daniel representa un siervo fiel, Noé representa un siervo que es pregonero de justicia, y Job representa al siervo sufriente. Y esas tres cosas somos llamados nosotros: a ser fieles, a pregonar y también al sufrimiento. Es inevitable, hermano, que venga el sufrimiento. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, no se quedó callado, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Algunos comentaristas exponen que Babilonia en ese tiempo representa el secularismo en su máximo esplendor. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, él sabía que como judíos, hermano, tenía ciertas dietas, y esas dietas afectaban, para bien o para mal, su vida espiritual. La palabra contaminarse que usa aquí el texto hebreo tiene que ver con ensuciar, con profanar, con deshonrar, con hacerse inmundo, con manchar, con darle la espalda a Dios. Recuerda lo que significa áspenas, el que vigila para llevarlos a la inmundicia. Pero ¿qué hace Daniel? No se quiso ensuciar, no quiso deshonrar a Dios. ¿En dónde, hermanos? En medio de su prueba, en medio de esa circunstancia que comenzó a vivir. La palabra proponer, hermano, es en hebreo, que tiene que ver con afirmar, con ceñir, con guardar, con escoger, con ordenarse uno mismo. Es decir, Daniel, desde que Daniel, hermano, vio que su prueba, hermano, era dura y llegó a Babilonia, él dijo, no, yo no voy a deshonrar al Señor, yo no lo voy a hacer. Daniel se afirmó diciendo no. Daniel se ciñó en su corazón diciendo no voy a deshonrar a Dios, pase lo que pase. Hermano, él podía morir, pero él se ciñó, él hermano escogió, él afirmó, no voy a deshonrar a Dios. ¿Qué propuso Daniel? Daniel propuso no deshonrar a Dios. Daniel propuso no ensuciarse. Propuso no poner en riesgo su santificación. No, pase lo que pase, yo no voy a deshonrar al Señor. Estando en esta prueba difícil, estando en el secularismo, yo no voy a deshonrar al Señor. Miren, mis hermanos, esas resoluciones, ¿verdad? Esas resoluciones, si le podríamos llamar así, ¿no? Esas resoluciones basadas en un momento de emoción, hermano, no son muy buenas. No, ¿por qué? Porque, mire, de repente cuando comienza el año, ¿verdad? Uno dice, este año sí voy a leer la Biblia, y este año lo voy a hacer, y ya va pasando enero, febrero, ya se va desinflando y ya abandona el asunto. O este año sí seré el hombre de Dios que Dios pide de mí, y ya va por la mitad de enero y ya le empieza a gritar a la hermana. Este año sí le voy a echar ganas, y ya todavía ni termina febrero y ya está todo apagado el cristiano, hermano. Esas resoluciones se las podríamos llamar así, hermano, que tienen que ver con nuestras emociones, no nos llevan a avanzar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque aquí Daniel, hermano, lo que él propuso, hermano, provenía de una comunión diaria, de una vida de oración, hermano. Daniel capítulo 6, versículo 10, ¿lo lee? Daniel capítulo 6, versículo 10.
¿Lo tiene? Dice, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, aquí ya pasaron algunos años, Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces, hermano? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía, ¿qué, hermanos? Hacer antes. Él no dijo, hermano, bueno, voy a cerrar las puertas, ve, al fin Dios me escucha, Dios me ve, ¿verdad? No, él abrió las ventanas, se arrodilló. Y lo que me llama la atención es que dice, como lo solía hacer antes. Es decir, él tenía, hermano, un carácter piadoso, hermano. Estaba decidido a serle fiel al Señor, a no deshonrar al Señor, aunque le quisieron cambiar su identidad, le quisieron cambiar su lealtad, hermano. Él se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Amén. Dice, pidió por tanto, dice, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es decir, aquí vemos, hermano, cómo la mano de Dios, hermano, está en este asunto. A veces uno no lo ve, ¿verdad? Pero Dios respalda la fidelidad. Amén. Cuando tratamos de honrar a Dios, hermanos, de verdad que tenemos que tener la certeza de que veremos su mano. Tenemos que tener la certeza de que veremos. ¿Cuándo? No lo sabemos, hermano. Pero tenemos que tener esa certeza de que veremos su mano. Verso 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Es decir, ¿qué hizo Daniel, hermano? Él dijo, voy a honrar a Dios. Y si no es así, que hagan con nosotros lo que quieran, pero yo voy a honrar al Señor. Amén. Verso 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Hermano, ¿quién aguanta comiendo 10 días legumbres? Ya cuando nos reunamos hubiéramos de comer puras legumbres, hermano. No, no es cierto, estoy bromeando. Dice 14, consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, que se traduce como saludable, ¿verdad?, que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, verso 16, así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba, ¿qué, hermanos? Legumbres. Les daba legumbres. Verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos los otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Siria. ¿Por cuánto tiempo comió legumbres Daniel, hermano? Por 3 años, fíjese. ¿Quién aguanta eso? Ya les vi la cara como de afligidos. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Qué nos enseña esto, hermano? La disciplina de un siervo.
la disciplina de alguien que sirve al Señor. Voy a honrar al Señor. No puedo evitar que viva circunstancias en mi vida, no puedo evitarlas. Dios permite muchas cosas en la vida de nosotros. Y eso yo no lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo hacer es no perder mi comunión con el Señor. Amén, hermanos. Hay pruebas que tú vives, hermano, y que yo vivo, y que no las podemos evitar. Vienen, nos enfrentamos a ellas. Pruebas dolorosas, situaciones que no queremos enfrentar, situaciones que no buscamos, pero llegan, Dios las permite. Y como que de repente esa prueba o esa situación, hermano, nos quiere hacer menguar. ¿Sabe qué? Dios premia la fidelidad. Tenemos que tener la certeza de que Dios mueve su mano cuando somos fieles al Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Por mí, con su sangre, me ha salvado. Aleluya. Es un llamado a mantenernos firmes, hermanos, en medio de la prueba.